Lo que estás a punto de escuchar es una historia que desafiará todo lo que creías saber sobre honor, sacrificio y redención. Una historia donde un guerrero apache y una viuda desesperada se encontraron en el momento exacto en que ambos lo necesitaban, pero ninguno imaginó el precio que tendrían que pagar. Era 1872, en el territorio de Nuevo México. Sarah Mitchell era una mujer de 28 años que acababa de enterrar a su esposo, Thomas, víctima de la fiebre que arrasó el pueblo ese invierno cruel. Había pasado 3 noches sin dormir, velando su cuerpo mientras sus 2 hijas pequeñas, Emma de 6 años y Lucy de 4, lloraban sin entender por qué papá no despertaba. Pero su dolor apenas comenzaba. 3 días después del funeral, cuando Sarah apenas había logrado hacer que las niñas probaran un poco de sopa, escuchó golpes fuertes en la puerta. Al abrir, se encontró con el banquero Clayton Weiss, un hombre de 50 años con ojos fríos como el hielo y una sonrisa que nunca llegaba a ser genuina. Detrás de él estaban 2 de sus hombres, grandes y amenazantes. Clayton no perdió tiempo en falsos ofrecimientos de condolencias. Sacó un documento arrugado del bolsillo de su chaleco y lo desplegó frente al rostro pálido de Sarah. Thomas le debía $400, una fortuna imposible para una viuda sin recursos. Y Clayton Weiss no era conocido por su misericordia en todo el condado. Le dio 2 semanas para pagar la deuda completa o la granja sería embargada. Pero Clayton agregó algo más con esa sonrisa cruel que Sarah llegaría a odiar. Si no podía pagar, siempre podía trabajar para él en su salón, donde las mujeres servían whisky y mucho más a los hombres del pueblo. Sarah sabía perfectamente lo que eso significaba. Las mujeres que trabajaban para Clayton nunca volvían a levantar la cabeza y sus hijos terminaban en orfanatos o cosas peores. Esa noche, con sus 2 hijas finalmente dormidas después de horas de cuentos y canciones de cuna, Sarah se sentó en la cocina vacía y lloró hasta quedarse sin lágrimas. No tenía familia que pudiera ayudarla. Sus padres habían muerto años atrás. No tenía dinero ahorrado porque cada centavo se había ido en medicina para Thomas durante su enfermedad. No tenía esperanza. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sarah comenzó a vender todo lo que tenía de valor. Los candelabros de plata de su madre, la vajilla fina que había sido su regalo de bodas, las herramientas de Thomas, incluso su vestido de domingo. Pero por más que vendiera, apenas reunió $50. Le faltaban 350 y solo quedaban 10 días. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Era el 8º día, cuando Sarah fue al mercado del pueblo intentando vender las últimas mantas que tenía. El sol pegaba fuerte ese mediodía y la plaza estaba llena de gente haciendo sus compras. Sarah estaba tan perdida en sus pensamientos oscuros, calculando cuántos días le quedaban antes de perderlo todo, que casi no escuchó los gritos. Un grupo de hombres arrastraba a alguien por el suelo polvoriento de la calle principal. Sarah vio que era un apache, un guerrero joven que sangraba por la boca y tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón. Los hombres lo pateaban mientras lo arrastraban, escupiendo insultos y llamándolo salvaje y ladrón. El sheriff Donovan se acercó con pasos pesados, cargando una soga que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Gritó que habían atrapado al apache robando una manta de la tienda del señor Henderson y que lo colgarían al mediodía para que sirviera de ejemplo a cualquier otro indio que pensara robar en su pueblo. Sarah debió seguir caminando. Tenía sus propios problemas que la estaban ahogando, pero algo en ese momento la hizo detenerse. Algo en los ojos de ese guerrero atravesó su desesperación. No era miedo lo que vio en esa mirada oscura. Era dignidad pura, inquebrantable, incluso mientras lo arrastraban hacia la muerte,
y entonces, como un rayo atravesando la niebla, lo reconoció. 2 años atrás, durante una tormenta terrible que había durado 3 días y 3 noches, Sara había escuchado ruidos en el granero. Tomás había tomado su rifle dispuesto a dispararle a quien fuera que estuviera robando, pero Sara lo había acompañado con un farol, y lo que encontraron no fue un ladrón común. Era un apache joven, no mayor de 25 años, con una herida de bala en el hombro que sangraba profusamente. Había colapsado entre el heno, más muerto que vivo. Tomás quiso dejarlo morir o entregarlo a las autoridades, pero Sara había visto algo en esos ojos que la conmovió. Contra las protestas de su esposo, limpió y vendó la herida del guerrero, le dio agua y un poco de pan. El apache no había hablado una sola palabra, solo la observó con esos ojos penetrantes mientras ella curaba su herida. Se quedó esa noche y la siguiente escondido en el granero. Al tercer día, cuando Sara fue a llevarle más comida al amanecer, había desaparecido sin dejar rastro, excepto por la manta doblada cuidadosamente donde había dormido. Y ahora, 2 años después, era el mismo hombre el que estaba siendo arrastrado hacia la horca. Sara no pensó, simplemente actuó. Se abrió paso entre la multitud que se había reunido para ver el espectáculo, empujando hombros y esquivando, codos hasta llegar donde el sheriff Donovan ataba las manos del apache a un poste. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba cuando preguntó cuánto costaba la libertad del prisionero. El sheriff se rió, y varios hombres en la multitud se unieron a las carcajadas. Le preguntaron qué le importaba a ella, una viuda reciente, la vida de un apache salvaje. Pero Sara repitió su pregunta con voz firme, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. El sheriff se encogió de hombros. El apache había robado una manta que valía $50. Esa era la fianza, pero agregó con una risa cruel que no tenía sentido pagar, porque de todos modos lo colgarían por intentar robar. Sara sintió como si el mundo se detuviera. $50, exactamente los $50 que había reunido vendiendo todo lo que tenía, el dinero que pensaba usar para comprar comida para sus hijas durante las próximas semanas, el dinero que era todo lo que se interponía entre ellas y el hambre total. Las manos de Sara temblaban cuando sacó el pequeño monedero de tela donde guardaba los billetes arrugados y las monedas. Contó $50 exactos y los colocó en la mano extendida del sheriff. La multitud quedó en silencio, atónita. El sheriff Donovan la miró como si se hubiera vuelto loca, pero el dinero era dinero y legalmente no podía negarle la fianza. Cortó las cuerdas del apache con un cuchillo y le dijo que tenía suerte de que una mujer blanca, estúpida, le salvara el pellejo, pero que más le valía desaparecer del pueblo antes del anochecer o encontraría otra razón para colgarlo. Sara caminó alejándose de la multitud con el apache, siguiéndola a unos pasos de distancia. No habló, no la miró, simplemente caminó detrás de ella en silencio, mientras dejaban atrás el pueblo y tomaban el camino de tierra hacia su granja. Sara tampoco habló, no sabía qué decir, no entendía del todo por qué había hecho lo que hizo. Solo sabía que no había podido quedarse mirando mientras colgaban a un hombre que una vez ella había salvado. Cuando llegaron a la granja, el sol ya comenzaba a descender. Las niñas estaban jugando en el porche delantero y se quedaron paralizadas al ver al apache. Emma tomó a Lucy de la mano y ambas corrieron dentro de la casa, asustadas. Sara les dijo que todo estaba bien, aunque no estaba segura de que fuera verdad. El apache se detuvo en el patio y finalmente habló. Su voz era profunda y tenía un acento marcado, pero sus palabras en inglés eran claras. Preguntó por qué lo había salvado. Sara se dio vuelta para mirarlo y se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple.
Finalmente le dijo la verdad más profunda que conocía en ese momento, porque alguien tenía que hacer lo correcto, aunque el mundo entero se hubiera vuelto loco. El apache la observó en silencio durante un largo momento. Luego comenzó a caminar alrededor de la propiedad, con pasos medidos y deliberados. Sus ojos de guerrero entrenado notaron todo: los campos que habían quedado sin sembrar ese año, porque Thomas había estado demasiado enfermo para trabajarlos; la cerca del corral que se estaba cayendo en varios lugares; el techo de la casa que tenía goteras evidentes por las manchas de humedad; la bomba de agua que claramente no funcionaba bien. Y vio algo más. Vio a dos niñas pequeñas espiando por la ventana con ojos asustados, pero también curiosos. Vio ropa tendida que estaba remendada varias veces. Vio un huerto descuidado con más malas hierbas que vegetales. Vio una mujer que se veía exhausta hasta los huesos, con ojeras profundas y manos ásperas de tanto trabajo. Cuando regresó a donde Sara estaba parada, su voz fue directa y sin rodeos. Le dijo que tenía problemas. No fue una pregunta. Fue una afirmación de alguien que sabía reconocer la desesperación cuando la veía. Sara se quebró. Tal vez fue porque llevaba días sin hablar realmente con otro adulto. Tal vez fue porque ese extraño no la conocía y no podía juzgarla. Tal vez simplemente porque ya no podía cargar sola con el peso. Le contó todo. La deuda de $400, Clayton Weiss y su amenaza apenas velada. Las 2 semanas que ahora eran menos de 10 días. El destino que le esperaba si no pagaba. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Le dijo que acababa de gastar sus últimos $50 salvándolo a él, y que ni siquiera sabía por qué. Lo había hecho cuando sus propias hijas se quedarían sin comida esa semana. Le dijo que en 9 días perdería su casa y probablemente a sus hijas también. El apache, cuyo nombre era Naiche, que significaba el rebelde en su lengua, escuchó todo sin interrumpir. Cuando Sara terminó de hablar, él guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. El sol se había puesto casi completamente y las sombras se alargaban sobre el patio polvoriento. Finalmente habló. Dijo que trabajaría para ella, que pagaría la deuda con su trabajo. Su voz no admitía discusión ni debate. Sara intentó protestar. Le dijo que no tenía dinero para pagarle, que no tenía nada que ofrecerle. Pero Naiche simplemente repitió que no necesitaba pago, que tenía una deuda debida con ella y que un apache siempre pagaba sus deudas. Sara no supo qué decir. Era absurdo, era imposible. ¿Cómo podría un solo hombre, aunque fuera fuerte, ganar $400 en 9 días? Pero había algo en la forma en que Naiche la miraba, algo en la determinación absoluta de su voz, que hizo que Sara sintiera la primera chispa de esperanza en semanas. Esa noche, Naiche durmió en el granero, igual que había hecho 2 años atrás. Sara le llevó mantas y algo de comida, disculpándose porque solo tenía pan duro y un poco de queso. Naiche tomó la comida con un asentimiento de cabeza, y Sara notó que sus manos estaban llenas de callosidades de guerrero y trabajador. Al amanecer siguiente, Sara se despertó con el sonido de un hacha. Salió de la casa para encontrar que Naiche ya había cortado suficiente leña para una semana y ahora estaba reparando la cerca del corral con una habilidad que dejaba claro que sabía exactamente lo que hacía. Trabajaba sin camisa bajo el sol naciente, y Sara podía ver las cicatrices de batalla que marcaban su espalda y brazos, historias de una vida que ella no podía ni imaginar. Durante los siguientes días, Naiche trabajó como 3 hombres. Arregló el techo, reparó la bomba de agua, limpió y sembró parte del campo. Pero Sara sabía que eso no resolvía el problema real. Necesitaban dinero en efectivo, y lo necesitaban rápido. Quedaban solo 7 días. Fue Naiche quien tuvo la idea. Le preguntó a Sara si alguna vez había visto domar caballos salvajes. Sara dijo que sí,
que los vaqueros del Rancho Grande a 20 millas de distancia a veces lo hacían. Naiche asintió y le dijo que él podía domar caballos, que era algo que los Apache hacían mejor que nadie, que si conseguían caballos salvajes, él los domaría y podrían venderlos. El problema era que conseguir caballos salvajes requería atraparlos primero, y eso normalmente requería varios hombres y equipo que no tenían. Pero Naiche tenía un plan. Conocía un valle a mediodía de caballo donde una manada pequeña de mustangos pastaba. Con las cuerdas adecuadas y conociendo el terreno, podría atrapar algunos. Sara usó los últimos $2 que le quedaban para comprar cuerda fuerte en el pueblo. Cuando fue a la tienda sintió los ojos de todos sobre ella. Los rumores ya habían corrido como pólvora. La viuda Mitchell había salvado a un apache y ahora lo tenía viviendo en su propiedad. Las lenguas viperinas ya estaban trabajando, insinuando cosas que hacían que Sara sintiera vergüenza y rabia al mismo tiempo. Pero no tenía tiempo para preocuparse por los chismes. Tenía 6 días. Naiche partió antes del amanecer con las cuerdas y una de las 2 yeguas viejas que Sara aún tenía. Le dijo que regresaría antes del anochecer. Sara pasó ese día en una agonía de preocupación, cuidando a sus hijas, tratando de hacer que la poca comida que quedaba rindiera, y preguntándose si había cometido un terrible error al confiar en un extraño. Pero Naiche regresó justo cuando el sol tocaba el horizonte, y no venía solo. Traía 3 mustangos, salvajes y magníficos, atados con cuerdas que había tejido con una habilidad increíble. Los caballos pateaban y relinchaban, sus ojos salvajes rodando con miedo y furia. Lo que Sara presenció en los siguientes 3 días fue algo que nunca olvidaría. Naiche trabajaba con los caballos de una manera que parecía casi mágica. No los quebraba con fuerza bruta como hacían los vaqueros blancos. En lugar de eso, pasaba horas simplemente estando cerca de ellos, hablándoles en su lengua apache en voz baja, tocándolos suavemente, ganándose su confianza centímetro a centímetro. Emma y Lucy, que al principio tenían miedo de Naiche, comenzaron a acercarse al corral para observar. Naiche les permitió quedarse, incluso les enseñó cómo acercarse a los caballos sin asustarlos. Por primera vez desde la muerte de su padre, Sara vio a sus hijas sonreír. Al tercer día, Naiche montaba los 3 mustangos. No eran monturas perfectas todavía. Los caballos aún tenían ese espíritu salvaje, pero eran lo suficientemente dóciles como para ser vendidos a alguien que supiera seguir trabajando con ellos. Sara enganchó su vieja carreta y juntos llevaron los 3 caballos al Rancho Grande. El capataz, un hombre rudo llamado Bill Carson, al principio se burló. Pero cuando vio a Naiche montar los mustangos con esa gracia natural que pocos hombres poseían, su actitud cambió. Ofreció $150 por los 3. Era menos de lo que valían, pero no había tiempo para regatear. Sara aceptó. $150. Quedaban 250. Quedaban 3 días. Esa noche, mientras contaban el dinero en la mesa de la cocina, Sara finalmente se permitió sentir algo más que desesperación. Era posible. Realmente era posible. Pero necesitaban casi duplicar esa cantidad en 3 días. Como Naiche tenía otra idea, dijo que podía cazar, que los pieles de ciervo, lobo y zorro valían buen dinero en el pueblo, que conocía lugares donde los animales iban y que con el rifle de Thomas podía traer suficientes pieles para vender. Sara vaciló. Darle el rifle de su difunto esposo a un apache se sentía como cruzar una línea que no podía descruzar. Pero cuando miró los ojos de Naiche, no vio amenaza. Vio determinación y algo más. Algo que le recordaba la forma en que Thomas la había mirado cuando prometió cuidarla siempre. Le dio el rifle. Naiche partió antes del alba y regresó al anochecer con 6 ciervos y 4 zorros. Sara nunca había visto a alguien cazar con tal eficiencia. Trabajaron juntos toda esa noche y el día siguiente, curtiendo las pieles con técnicas que Naiche le enseñó, técnicas apache que eran más rápidas y efectivas que cualquier método que ella conociera.
llevaron las pieles al pueblo 2 días antes del límite. Esta vez, los susurros fueron más fuertes. Sara podía sentir los ojos juzgándola, las bocas murmurando a sus espaldas. Una mujer decente no pasaba tanto tiempo a solas con un salvaje. Una viuda respetable debería estar guardando luto, no trabajando hombro a hombro con un apache. Pero Sara mantuvo la cabeza en alto. Vendió las pieles por $170. Ahora tenían 320. Faltaban $80. Quedaba un día. Sara no durmió esa noche. Se sentó en el porche con una taza de té frío entre las manos, mirando las estrellas y tratando de no pensar en lo que vendría mañana si no conseguían el resto del dinero. Naiche salió del granero y se sentó en los escalones del porche, no muy cerca, pero no tan lejos tampoco. No hablaron durante mucho tiempo. Finalmente, Sara rompió el silencio. Le preguntó por qué estaba haciendo todo esto. ¿Por qué un guerrero apache estaba trabajando como esclavo para salvar a una mujer blanca que apenas conocía? Naiche guardó silencio durante tanto tiempo que Sara pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, cargada de un dolor que Sara reconoció porque era el mismo que ella llevaba. Le contó que había tenido una esposa y un hijo pequeño, que hacía 3 años soldados habían atacado su campamento, que él había estado cazando y cuando regresó encontró su tipi quemado y los cuerpos de su familia entre las cenizas. Le contó que había vagado durante meses, buscando morir en batalla, pero nunca encontrando ese final. Que la noche que llegó a su granero herido y muriendo, había pensado que finalmente terminaría. Pero ella lo había salvado. Le había dado agua cuando tenía sed, comida cuando tenía hambre, curación cuando sangraba. Le había dado vida cuando él quería muerte. Dijo que desde entonces había llevado una deuda. No una deuda de dinero, sino una deuda de vida. Y ahora, al salvarla a ella, al ayudarla a proteger a sus hijas, sentía que finalmente estaba pagando esa deuda, que finalmente había encontrado un propósito más allá de la venganza y el dolor. Sara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Alcanzó la mano de Naiche y la apretó. No dijeron nada más. No era necesario. Al amanecer del último día, Naiche le dijo que tenía un plan final, que había visto carteles en el pueblo sobre un concurso de tiro que se haría ese día con un premio de $100, que él podía ganar, que tenía que ganar. Sara le dijo que era demasiado peligroso, que los hombres del pueblo lo odiaban, que buscarían cualquier excusa para lastimarlo o peor. Pero Naiche simplemente tomó el rifle y dijo que no había otra opción. Necesitaban $80 y el premio era de 100. Era su única oportunidad. El concurso de tiro era a mediodía en la plaza del pueblo. Cuando Naiche llegó con Sara, la multitud quedó en silencio. Un apache atreviéndose a participar en un concurso de hombres blancos era algo inaudito. El sheriff Donovan trató de impedir que participara, pero el organizador del concurso, un comerciante llamado Harold Price, que no era del pueblo, dijo que las reglas no especificaban raza, solo que había que pagar la inscripción de $5. Sara pagó los $5 con mano temblorosa. Era dinero que necesitaban desesperadamente, pero era su última apuesta. Había 12 tiradores. Vaqueros rudos, cazadores experimentados, incluso el mismo sheriff participaba. Los objetivos eran botellas a 50 yardas, luego a 100, luego a 150. Con cada ronda, más tiradores eran eliminados. Naiche no fallaba. Cada tiro era perfecto, destruyendo las botellas con una precisión que hizo que la multitud quedara cada vez más silenciosa. Llegó a la final. Solo quedaban 3. Naiche, el sheriff Donovan y un cazador profesional llamado Jack Masters. Los objetivos finales eran monedas de plata colgando de hilos a 200 yardas, balanceándose con el viento. Jack Masters falló su tiro por pulgadas. El sheriff Donovan acertó el borde de la moneda, haciéndola girar pero sin romper el hilo. Todos los ojos se volvieron hacia Naiche.
El silencio era tan profundo que Sara podía escuchar su propio corazón latiendo. Naich levantó el rifle con movimientos fluidos y deliberados. Apuntó durante lo que pareció una eternidad y disparó. La moneda explotó en pedazos brillantes, el hilo cortado limpiamente. La multitud estalló, algunos en aplausos genuinos ante tal demostración de habilidad, otros en murmullos de resentimiento. Naiche había ganado. Harold Price le entregó el sobre con los $100 en efectivo. Sara sintió que sus piernas casi cedían del alivio. Lo habían logrado. Tenían $420, suficiente para pagar la deuda y todavía sobrar un poco, pero su alivio duró poco. Mientras caminaban de regreso hacia donde habían dejado la carreta, Clayton Wise apareció bloqueando su camino. Detrás de él estaban sus 2 hombres y el sheriff Donovan. Clayton tenía esa sonrisa cruel que Sara había aprendido a temer. Dijo que había estado pensando sobre la deuda de Sara, que había revisado los papeles más cuidadosamente, que con intereses y cargos adicionales, la deuda ahora era de $500, no 400. Sara sintió que el mundo se desmoronaba. Era una mentira descarada, una estafa obvia. Pero Clayton tenía los papeles, tenía la ley de su lado, tenía al sheriff en su bolsillo. Nadie la defendería contra él. Naiche dio un paso adelante, colocándose entre Sara y Clayton. Su mano descansaba cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. Le dijo a Clayton en un inglés perfectamente claro que era un mentiroso y un ladrón, que la deuda era de 400 y que eso era lo que recibiría. La plaza se quedó en silencio otra vez. Todos sabían que esto podía terminar en sangre. El sheriff puso su mano en su pistola. Los hombres de Clayton hicieron lo mismo. Naiche no se movió, pero Sara podía sentir la tensión en su cuerpo como un resorte a punto de soltarse. Fue Harold Price quien rompió el momento. Salió de la multitud y se paró junto a Naiche. Dijo en voz alta que él había sido testigo de muchos contratos en su vida como comerciante, que no había forma legal de que una deuda de $400 se convirtiera en 500 en solo 2 semanas. Que si Clayton insistía en esa cantidad fraudulenta, él personalmente se aseguraría de que el juez del condado supiera sobre esta extorsión. Clayton miró a Harold, luego a la multitud que ahora murmuraba en apoyo del comerciante. Mucha gente en el pueblo le debía dinero a Clayton y le temía, pero nadie lo respetaba. Y Harold Price era un hombre con conexiones y reputación. No era alguien que Clayton pudiera intimidar fácilmente. Finalmente, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de odio, Clayton extendió la mano. Sara contó $400 exactos y los puso en su palma. Clayton arrancó el documento de deuda de su chaqueta, lo rompió por la mitad y lo arrojó a los pies de Sara. Luego se dio vuelta y se fue, pero la mirada que le lanzó a Naiche prometía que esto no había terminado. Sara recogió los pedazos del documento con manos temblorosas. Era libre. Su casa estaba salvada. Sus hijas estaban a salvo. Se volvió hacia Naiche y vio algo en sus ojos que no había visto antes. Paz. El guerrero que había cargado con dolor y culpa durante años, finalmente había encontrado redención. Pero la historia no termina ahí. Esa noche, mientras celebraban con una cena modesta, Emma y Lucy finalmente se acercaron a Naiche sin miedo. Lucy, la más pequeña, le preguntó si se quedaría con ellas. Naiche miró a Sara con una pregunta silenciosa en sus ojos. Sara sintió su corazón acelerarse. Sabía lo que significaría decir que sí. Los rumores se volverían más viciosos. La gente del pueblo los señalaría aún más. Pero cuando miró a este hombre que había trabajado hasta el agotamiento por ella y sus hijas, que había arriesgado su vida en ese concurso, que había encontrado en su pequeña familia rota algo que sanar su propia alma destrozada, supo que solo había una respuesta posible. Le dijo que se quedara. No como trabajador, no como deudor, sino como parte de su familia. Los meses siguientes no fueron fáciles. El pueblo nunca aceptó realmente a Naiche. Algunos comerciantes se negaban a venderle cosas. Los hombres lo miraban con desprecio o miedo.
Los niños a veces lanzaban piedras cuando pasaba, pero Naiche soportaba todo con la misma dignidad silenciosa con la que había soportado ser golpeado y arrastrado por las calles. Trabajó la granja con Sara, convirtiéndola en una de las más productivas de la región. Enseñó a Emma y Lucy a montar a caballo al estilo apache, a leer las señales de la naturaleza, a ser fuertes y valientes. Las niñas lo comenzaron a llamar tío Naiche, y luego, gradualmente, ese tío se fue cayendo hasta que simplemente era Naiche, una presencia constante y amorosa en sus vidas. Sara y Naiche nunca hablaron abiertamente sobre los sentimientos que crecían entre ellos. Era demasiado complicado, demasiado imposible en un mundo que no los aceptaría. Pero había momentos cuando trabajaban lado a lado en los campos, cuando sus manos se tocaban accidentalmente, cuando sus ojos se encontraban a través de la mesa durante la cena, en los que ambos sabían que algo profundo había nacido entre ellos. Un año después del día en que Sara salvó a Naiche de la horca, Clayton Weiss intentó hacer que arrestaran a Naiche con acusaciones falsas de robo. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Harold Price testificó a favor de Naiche. Varios de los granjeros vecinos que habían visto la transformación de la granja Mitchell y habían llegado a respetar el trabajo duro de Naiche también hablaron en su defensa. Incluso el nuevo sheriff, que había reemplazado a Donovan después de que los sorprendieran robando de la oficina del condado, se negó a arrestar a Naiche sin evidencia real. Clayton, derrotado y humillado públicamente, abandonó el pueblo poco después. Nadie lloró su partida. Pasaron 2 años más. Emma tenía ahora 9 años y Lucy 7. La granja prosperaba. Sara y Naiche finalmente se casaron en una ceremonia privada en la granja, con solo Harold Price y un par de vecinos amigos como testigos. No fue una boda grande ni elegante. No hubo celebración en el pueblo. Pero cuando Naiche tomó las manos de Sara y le prometió cuidarla y protegerla por el resto de sus días, Sara supo que había encontrado algo que pensó que nunca volvería a tener después de la muerte de Thomas, un amor verdadero y profundo. Pero el destino tenía una prueba más guardada para ellos. Era el verano de 1875 cuando llegaron las noticias. El ejército estaba forzando a todos los apache a ir a las reservaciones. Las redadas se estaban intensificando. Cualquier apache encontrado fuera de las tierras designadas sería arrestado o muerto. No había excepciones. No importaba si estaban casados con mujeres blancas o si habían construido vidas pacíficas. Un apache era un apache. Sara sintió un terror frío recorrer su cuerpo cuando escuchó las noticias. Sabía lo que significaban las reservaciones. Había oído las historias de hambre, enfermedad y muerte. Sabía que enviar a Naiche allí era casi como sentenciarlo a muerte. Pero también sabía que si se quedaba, los soldados vendrían eventualmente. Esa noche, Sara le dijo a Naiche que debían huir, que podían ir a California o a México, que podían comenzar de nuevo donde nadie los conociera. Pero Naiche sacudió la cabeza con esa calma que Sara había aprendido a reconocer como su forma de enfrentar el dolor. Le dijo que huir significaría dejar la granja que habían construido juntos. Significaría convertir a Emma y Lucy en fugitivas, siempre mirando por encima del hombro. Significaría vivir en las sombras para siempre. Le dijo que había otra opción, que él podía irse solo, que podía desaparecer en las montañas, unirse a los últimos grupos de apache libres que aún resistían. Que Sara y las niñas estuvieran a salvo si él no estuviera allí. Que podrían mantener la granja y vivir en paz. Sara sintió que su corazón se partía en dos. Después de todo lo que habían pasado, después de encontrarse y salvarse mutuamente, el destino los separaría de todos modos. Pero antes de que pudiera responder, escucharon pasos pequeños en las escaleras. Emma y Lucy habían estado escuchando. Emma, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se aferró a Naiche y le dijo que no podía irse. Él era su padre ahora, el único padre que Lucy realmente recordaba. Lucy se unió a ella,
sus bracitos pequeños rodeando la cintura de Naiche, sollozando que lo amaban y que la familia no se abandonaba. Naiche, ese guerrero fuerte que había enfrentado la muerte sin pestañear, se arrodilló y abrazó a las dos niñas con lágrimas brillando en sus propios ojos. Sara se unió a ellos y allí en el piso de la cocina, la familia que el destino había unido de la forma más improbable, se aferró unos a otros, como si pudieran mantener alejado al mundo solo con la fuerza de su amor. Fue Harold Price quien finalmente encontró una solución. Tenía contactos en la Oficina de Asuntos Indígenas y conocía a un abogado en la capital del territorio. Con su ayuda y después de meses de trámites y documentos, lograron algo casi imposible. Obtuvieron un permiso especial para que Naiche permaneciera en la granja. El argumento fue que Naiche estaba casado legalmente con una ciudadana americana que poseía propiedad, que había demostrado ser un miembro productivo y pacífico de la comunidad durante años, y que forzarlo a ir a la reservación causaría dificultades indebidas a una familia americana. No fue fácil. Costó casi todo el dinero que habían ahorrado en abogados y sobornos a funcionarios corruptos. Hubo momentos en que pareció imposible. Pero finalmente, después de 8 meses de incertidumbre agonizante, llegó el documento oficial con el sello del territorio. Naiche podía quedarse. La noche que recibieron la noticia, Sara abrazó a Naiche con tanta fuerza que apenas podía respirar. Las niñas bailaron alrededor de la cocina gritando de alegría. Era un milagro pequeño en un mundo que rara vez permitía milagros para gente como ellos. Los años que siguieron fueron los más felices que cualquiera de ellos había conocido. La granja siguió creciendo. Emma y Lucy se convirtieron en jóvenes fuertes e inteligentes, criadas con lo mejor de ambos mundos. La sabiduría de la tierra de Naiche y la educación que Sara insistió en que recibieran. Aprendieron a leer las estrellas y los libros con igual facilidad. Aprendieron que el amor no conocía color de piel ni origen. Cuando Emma tenía 16 años, un joven granjero del pueblo vecino comenzó a cortejarla. Al principio, el muchacho y sus padres estaban incómodos con Naiche, pero después de conocerlo, de ver su dignidad y sabiduría, su actitud cambió. El día de la boda de Emma, el padre del novio le dijo a Naiche que su hija tenía suerte de haber sido criada por un hombre de tal honor. Lucy se convirtió en maestra, una de las primeras mujeres en el territorio en conseguir tal posición. Enseñaba a niños blancos, mexicanos e indios por igual en la pequeña escuela que ella misma ayudó a establecer. Cuando los padres protestaban porque tenía un padre apache, ella les decía con orgullo que ese hombre le había enseñado más sobre honor, trabajo duro y amor que cualquier libro. Sara y Naiche envejecieron juntos, trabajando su tierra, viendo crecer a sus nietos, construyendo un legado que desafiaba todas las probabilidades. Las cicatrices en la espalda de Naiche se desvanecieron con los años, pero nunca desaparecieron completamente. Recordatorios constantes de la vida que había vivido antes de encontrar su hogar. En las noches tranquilas, cuando se sentaban en el porche mirando la puesta del sol, Sara a veces le preguntaba a Naiche si alguna vez lamentaba la vida de guerrero que había dejado atrás. Naiche siempre respondía de la misma manera, tomaba su mano. La besaba suavemente y le decía que un guerrero pelea por proteger lo que ama, y que él había encontrado en ella y en sus hijas algo más valioso que cualquier batalla. Naiche vivió hasta los 68 años, una edad notable para alguien que había vivido la vida dura que él vivió. Cuando finalmente la enfermedad lo alcanzó, murió en su propia cama, rodeado de su familia, en la tierra que había trabajado con sus propias manos. Sus últimas palabras fueron para Sara, diciéndole que ella lo había salvado de más formas de las que ella jamás sabría. Sara vivió otros 10 años después de la muerte de Naiche. Nunca se volvió a casar. Cuando la gente le preguntaba por qué, simplemente decía que ya había conocido al amor de su vida,
y que uno así era más que suficiente para toda una vida. Mantuvo la granja funcionando con la ayuda de sus hijas y nietos, y en su testamento especificó que una parte de la tierra debía ser preservada siempre como un memorial a Naiche y a todos los apache que habían llamado a esas tierras su hogar. Hoy en día, si visitas ese condado en Nuevo México, puedes encontrar una pequeña placa de bronce en lo que alguna vez fue la granja Mitchell. Dice simplemente: aquí vivieron Sara y Naiche, quienes nos enseñaron que el amor puede construir puentes donde el odio solo construye muros. Esta historia comenzó con una mujer desesperada que gastó sus últimos $50 salvando a un extraño de la horca. Terminó con una familia que desafió todas las convenciones de su tiempo, que enfrentó el odio con dignidad, que convirtió la desesperación en esperanza, y que demostró que a veces las deudas más grandes se pagan no con dinero, sino con corazones que están dispuestos a ver la humanidad en el otro, sin importar cuán diferente pueda parecer ese otro. Naiche llegó a la vida de Sara como un guerrero buscando pagar una deuda de vida. Se fue décadas después como un esposo, un padre y un símbolo viviente de que el verdadero honor no conoce fronteras de raza o cultura. Y Sara, que comenzó como una viuda desesperada a punto de perderlo todo, terminó como una mujer que lo ganó todo al atreverse a hacer lo correcto cuando el mundo entero le decía que estaba equivocada. Porque al final, esa es la lección más profunda de esta historia. A veces el acto más revolucionario es simplemente ver a otro ser humano cuando todos los demás ven solo a un enemigo. Y a veces, cuando extiendes tu mano para salvar a otro, terminas siendo salvado tú mismo. Esta fue la historia de Sara Mitchell y el guerrero apache Naiche, dos almas rotas que se encontraron en el momento exacto en que ambos necesitaban ser salvados, y que construyeron juntos algo más fuerte que el odio que los rodeaba, algo más duradero que las convenciones que intentaron separarlos, algo que sus descendientes todavía celebran más de un siglo después, una historia de deuda, sacrificio y un amor que desafió a un mundo que les dijo que no tenían derecho a existir. Pero existieron de todos modos, y al hacerlo, cambiaron no solo sus propios destinos, sino también los corazones de aquellos que tuvieron el valor de realmente verlos.